Descubre los tesoros y promesas que la palabra de Dios aguarda para ti. Descubre las hermosas enseñanzas de la Biblia en el estudio La Fe de Jesús. Cada miércoles a las 7:30 p.m. aquí. La Biblia es como una carta que Dios ha escrito para ti. Me place saludarles. Es un gusto poder estudiar la fe de Jesús. En este día estaremos estudiando la lección número 14 titulada Lo que la Biblia enseña acerca de la Iglesia. Esta lección estará dividida en dos partes, así que empecemos con la primera parte, organización de la Iglesia. Pregunta número 1. ¿Quién es la piedra angular de la Iglesia? Efesios 2:20 nos dice así. Vayamos a nuestras Biblias a Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. La Biblia nos ha respondido que la piedra angular de la Iglesia es Jesucristo mismo. Pregunta número 2. ¿Cuáles son algunos de los dones que el Señor ha dado para la edificación de su iglesia? Ahí mismo en Efesios 4, 11 y 12, Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12 nos dice así. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que podemos ver en la palabra de Dios que Dios le ha dejado a cada miembro de su iglesia algunos dones, y la Biblia nos dice que uno de ellos son maestros, evangelistas, pastores, profetas y muchos más. Cada miembro de su iglesia tiene dones para poner al servicio de nuestro Dios, y estos son algunos que nos menciona la palabra de Dios. Pregunta número 3. ¿Cuál es la triple misión de la iglesia? En Mateo 4:23. Vayamos a Mateo capítulo 4, versículo 23. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así que la triple misión de la iglesia nos dice en la palabra de Dios que es enseñar, predicar y sanar toda dolencia. Una vez más, enseñar, predicar y sanar toda dolencia. Pregunta número 4. ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? Vayamos al libro de Hechos. Hechos 6, capítulo 6, versículos 1 al 4. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Así que la Biblia nos dice que la iglesia debe estar gobernada primeramente, debe ser una iglesia ordenada, una iglesia con orden. Podemos ver aquí en los versículos que nos dice
que en ese tiempo se buscó a hombres de buen testimonio que estuvieran llenos del Espíritu Santo, y ellos encargaron una cierta labor. Luego hubieron otros hombres que continuaron orando en el ministerio de la palabra para que se pudiera tener una iglesia ordenada. Así que, ¿cómo debe gobernarse la iglesia? Vayamos también a 1 Corintios 12, versículos 25 y 27. Para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La Biblia nos dice que cada miembro tiene una labor en la iglesia y no debe haber divisiones. Así que como el cuerpo tiene miembros y cada miembro tiene su función, los ojos tienen su función, la nariz tiene su función, los brazos, las manos, las piernas, cada uno tiene su función. Así la iglesia, cada miembro tiene una función en especial y cada miembro es importante para Cristo y para la iglesia. Así que la iglesia debe gobernarse con orden y cada quien cumpliendo la función que Dios le ha encomendado. Vayamos a la segunda parte, que es características de la iglesia verdadera. Pregunta número 5. ¿Qué ejemplo debe seguir la iglesia? Vayamos al libro de Juan 13:15. Juan 13:15 nos dice así: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué ejemplo debemos de seguir? ¿Qué ejemplo debe de seguir la iglesia? El ejemplo mayor de Cristo Jesús. Él es nuestro ejemplo. A quien la iglesia debe de seguir y cada miembro de la iglesia. Pregunta número 6. ¿Cuáles son las características de la verdadera iglesia? Apocalipsis 12:17 nos responde: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuáles son, entonces, las características de la iglesia verdadera? La Biblia nos ha respondido y nos dice que tienen el testimonio, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esas son las características de la iglesia verdadera. Pregunta número 7. ¿Qué don en particular poseerá la iglesia? Una vez más, vayamos ahí mismo al libro de Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, ¿qué don en particular poseerá la iglesia? El don de la profecía. La Biblia nos ha respondido y en ella debemos de creer porque es la palabra de Dios. Recordemos, la iglesia verdadera poseerá el don de la profecía. Queridos amigos, ¿qué debo hacer? Número 1. Vayamos a Hechos 2:41. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41. ¿Qué debo hacer? Unirme a la iglesia verdadera. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Debemos unirnos a la iglesia verdadera como la palabra de Dios nos ha indicado. Número 2. Permanecer fiel
y firme. En 2 de Pedro, vayamos al libro de 2 de Pedro 1, 10 al 12. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Número 2. Permanecer fiel y firme. Pablo nos dice aquí que nosotros debemos de estar firmes en lo que hemos creído, en lo que hemos decidido creer que es en Cristo Jesús. Firmeza en Cristo Jesús hasta el fin. Queridos amigos, en esta noche les invito a que tomemos esta decisión. Pueden repetir después de mí: creo que Jesús fundó la iglesia. Deseo unirme a ella y ser fiel hasta el fin. Que esa sea, querido amigo, querida amiga que estás viendo este video, tu decisión. Poder creer al que fundó la iglesia, mantenerte firme, unirte a ella y ser fiel hasta que Cristo venga. Vamos a orar para poder finalizar esta lección. Cerremos nuestros ojos e inclinemos nuestro rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta noche te agradecemos por tus cuidados. Te agradecemos por esta lección. Que nuestros amigos que la han visto puedan aceptarte como la roca que fundó esta iglesia. Que ellos puedan mantenerse firmes, que ellos puedan unirse y ser fieles hasta que tú vengas por nosotros. Gracias, acompáñanos en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga